Increíble. Una niña mendiga alimenta a un millonario y descubre un sorprendente secreto oculto. Valentina, con sus 10 años, es un rayo de esperanza en la esquina del bullicioso mercado de la Ciudad de México. A pesar de la vida dura que lleva, donde cada día es una lucha por un rincón en la acera y cualquier migaja de comida, su sonrisa brilla como un faro. Sus ojos, profundos y llenos de sueños, observan la vida pasar. Cada grito de venta, cada risa, cada llanto de bebé son melodías que dan vida a su mundo. En su pequeña lonchera, guarda un par de tortillas y un poco de frijoles, lo cual es más de lo que muchos tienen en este mar de gente. Mientras las voces de los vendedores resuenan alrededor, su mirada se posa en un hombre. Don Ricardo, un millonario que camina rodeado de lujo, con aires de superioridad y un rostro que habla de soledad. Su traje caro lo aísla del resto, como si un velo de plata lo separara del polvo y de la verdad que hay en la calle. Valentina, sin pensarlo, decide acercarse a él. Aunque su estómago ruge de hambre, siente en su corazón que la bondad no se mide por la cantidad de comida, sino por el amor que uno puede compartir. Señor, ¿quiere un poco de mi almuerzo?, le ofrece con su voz suave, extendiendo su mano temblorosa y llena de esperanza. Este gesto, pequeño pero poderoso, sacude el mundo de don Ricardo. Una chispa de curiosidad ilumina su mirada fría por un instante. ¿Por qué me ofreces esto?, pregunta, asombrado. Esa simple pregunta desata un torrente de emociones en Valentina. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el tiempo, Valentina y don Ricardo comienzan una amistad inquebrantable, entre risas y preguntas que florecen entre ellos. Sin embargo, la sombra de un secreto paraliza la conexión que han forjado. Valentina nunca supo que su madre, quien desapareció cuando era pequeña, había tenido un vínculo con el pasado oscuro de don Ricardo. La verdad se cierne sobre ellos como una nube oscura que amenaza con destellar en tormenta. Una tarde, mientras juega en el taller de don Ricardo, Valentina descubre un álbum de fotos escondido en una vieja caja. Al abrirlo, su corazón se detiene. Ahí está, su madre, sonriendo en una de las imágenes, con don Ricardo a su lado. La revelación explota como un trueno en la cabeza de Valentina. ¿Cómo pudo no haberlo imaginado antes? ¿Qué secretos guardaba el hombre que había comenzado a considerar su amigo? El viento sopla fofo como la confusión que siente Valentina. El mundo que había construido con don Ricardo se tambalea. ¿Podrán ellos enfrentar la verdad sobre su madre y el miedo que los rodea? ¿Opacará este terrible descubrimiento la luz que brilla entre ellos? Valentina, sin saberlo, está al borde de transformar no solo su vida, sino también la de don Ricardo y la de toda su comunidad. La pregunta resuena en el aire como un eco: ¿podrán romper las cadenas de su pasado para construir un futuro lleno de esperanza y dignidad? Valentina se siente atrapada en un torbellino de emociones. Las risas y anécdotas compartidas con don Ricardo se entrelazan con la imagen de su madre, congelada en el tiempo, un yugo que parece aplastarla. ¿Cómo podía ser que se hubiera reído y jugado con alguien que había estado tan cerca de su pasado? La confusión se apodera de ella y en sus ojos brilla la mezcla de dolor y rencor en su corazón. Un día, mientras el sol se oculta detrás de las colinas, Valentina decide que no puede permanecer en la incertidumbre. Con su pequeño álbum de fotos aún en sus manos, se dirige al taller de don Ricardo, su determinación creciendo con cada paso. El sonido de las herramientas golpeando y el ligero olor a aceite marcan el ambiente, pero Valentina apenas lo siente. Solo hay espacio para el eco de su latido acelerado. Don Ricardo, llama con una voz que apenas suena. El hombre, sorprendido, se vuelve a mirar a la niña. Sus ojos, normalmente tan indiferentes, ahora reflejan una curiosidad profunda. Valentina levanta el álbum frente a él, temblando bajo el peso de la verdad que está por salir. Esta foto, ¿quién es?,
pregunta, sus palabras cargadas de angustia. Don Ricardo observa la imagen y un punto de tensión surca su rostro. Esa es la madre de Valentina, titubea, buscando palabras que no lastimen. Sin embargo, la sinceridad que tanto había valorado se siente como un puñetazo en el estómago. La realidad se clava en su pecho como una espina. Tú la conocías, exclama Valentina, su voz temblorosa pero firme. Tú le hiciste daño, ¿no es cierto? Cada palabra está cargada de una mezcla de lucha y determinación, y don Ricardo baja la mirada, incapaz de sostener el peso de la acusación. Valentina, yo, era un hombre diferente entonces, empieza a explicar, pero Valentina no necesita escuchar más. En su corazón, un fuego brilla. La decepción arde y su dolor la impulsa a no dar un paso atrás. No quiero ser parte de tus problemas. Deja que me vaya, grita, dándose la vuelta y corriendo hacia la salida. Las lágrimas caen por sus mejillas, un torrente de emociones que desborda su frágil mundo. Don Ricardo la sigue, llamándola con voz quebrada. Valentina, espera. Tu madre nunca estuvo lejos de mí, pero lo que sucedió lo hice por amor a ella, al menos eso creía. Pero perdí la batalla contra mis propios demonios. Valentina se detiene en seco. Las palabras de don Ricardo son como una caña de pescar que atrapa su mente en el caos del momento. Después de todo, ¿acaso él también se había perdido? ¿Qué quieres decir con eso?, pregunta, volviéndose lentamente, todo su ser empujado por la curiosidad. Don Ricardo respira hondo, y su voz se vuelve un susurro. No puedo contarte todo ahora. Pero hay cosas que no sabemos, cosas que pueden unirnos o separarnos, dependerá de lo que elijamos hacer con esta verdad. El aire se siente espeso, la tensión entre ellos palpita como un hilo delgado, a punto de romperse. Valentina siente que se tambalea entre el deseo de comprender y el impulso de alejarse. ¿Qué verdad?, pregunta con un hilo de voz, consciente de que en sus manos se juegan más que solo recuerdos. Esa verdad podría ser la clave, o la condena de un lazo que apenas comienza a formarse entre ellos. Don Ricardo abre la boca, dejando que el silencio se asiente entre ellos. Pronto lo sabrás, Valentina. Pero debes prepararte porque la historia de tu madre y la mía podría cambiarlo todo. Las luces del taller titilan suavemente, como si el universo mismo esperara la respuesta de Valentina. Afuera, la noche comienza a cubrir la ciudad de sombras y, mientras Valentina lucha contra sus miedos, siente que el destino la llama. Un nuevo paso se acerca, pero ¿será suficiente para desentrañar el secreto de su madre y del hombre al que ha comenzado a querer? La pregunta da vueltas en su cabeza mientras el eco del pasado les envuelve, marcando el inicio de un viaje que podría cambiarlo todo. Valentina se quedó quieta, con la mirada fija en don Ricardo. El aire entre ellos vibraba, cargado de preguntas sin respuesta. La confusión luchaba dentro de ella mientras su corazón latía con fuerza. La promesa de una revelación podía ser un refugio o una tormenta más, y no sabía cuál de las dos la asustaba más. ¿Qué pasó entre ustedes?, preguntó, incapaz de contener su curiosidad. Su voz sonó más firme esta vez, como si el deseo de entender pudiera ahogar su miedo. Don Ricardo parecía debatirse entre abrir la puerta de su pasado o mantenerla cerrada para siempre. Cerró los ojos por un momento, y Valentina notó la lucha interna que atravesaba su rostro. No siempre fue así, Valentina. Tu madre era una mujer especial. La amé en un tiempo y, sin embargo, las decisiones que tomé, las decisiones que ambos tomamos, nos llevaron por caminos muy oscuros. Las palabras parecían caer como cascadas de agua fría, y Valentina sintió el impacto de cada una. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes?, demandó, su voz un susurro cargado de frustración. Crecí con su ausencia, con los susurros del dolor. ¿Por qué siempre guardaste silencio? Estaba asustado, admitió don Ricardo, la sinceridad en su voz resonando en el aire. No quería involucrarte en un pasado que podría hacerte daño. Sin embargo, no pensé que una niña tan fuerte podría encontrar la verdad por sí misma. Valentina sintió que la ira subía a su pecho, un fuego que no podía apagar. Fui la que sufrió por los secretos, don Ricardo. He vivido en la sombra de su silencio. Lo sé, dijo él, su tono ahora cargado de remordimiento.
Y lamento haber sido la causa de tu dolor. Por favor, permíteme explicarte. Ella lo miró fijamente, la ira mezclándose con la curiosidad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué dejó de amar a tu madre y por qué me alejó de ti? Don Ricardo dio un paso adelante, el aire aún tenso entre ellos. Había cosas que ella nunca te dijo. Cosas que no comprendía ni yo mismo. Las decisiones que tomé llevaron a su dolor y a su marcha. Y esas decisiones las sigo cargando. Las lágrimas brotaron de los ojos de Valentina como un torrente. El dolor de su madre, la soledad en la que había crecido, todo comenzaba a cobrar sentido. ¿Qué decisiones? ¿Qué pasó, don Ricardo? Imploró, las palabras urgentes. Él la miró de un modo que desnudó una parte de su alma, y Valentina sintió un estremecimiento. Tu madre deseaba escapar de aquel lugar, pero había una razón por la que no lo hizo. Descubrirás que su amor por mí hacía más difícil dejarlo todo atrás. Y mi incapacidad de soltar el pasado la llevó a una elección dolorosa. Ahora Valentina tenía más preguntas que nunca. La intriga comenzaba a tejérsele entre los hilos de la historia. ¿Qué había pasado entre ellos que lo había alterado todo? Y, sobre todo, ¿podía perdonar? La sombra del pasado la envolvía y la apresaba más de lo que le gustaría admitir. Pero no entiendo. ¿Por qué no viniste a buscarme después? ¿Por qué la dejaste ir? Don Ricardo cerró los ojos brevemente, y un suspiro apenas audible escapó de sus labios. Porque me lo prometí. Por ella y por ti. Valentina dio un paso atrás, sintiendo que el aire escaseaba. Mi madre te necesita ahora, ¿y tú a ella? ¿Por qué no hablamos de esto antes? ¿No es ese su deseo? ¿Encontrar respuestas? Sí, pero a veces, el amor duele, musitó don Ricardo. Y a veces hay que dejarlo ir para que el otro pueda vivir en paz. Las palabras resonaron en su mente como un eco doloroso. ¿Era posible dejar ir lo que nunca había tenido? La angustia se apoderó de ella, pero había una chispa de esperanza. La verdad podía ser su camino hacia la luz, o la condena de una herida todavía abierta. Mientras don Ricardo la miraba, Valentina supo que enfrentaría los secretos que su madre había ocultado y, a su vez, todo lo que él había cargado. La línea entre la redención y el dolor era difusa, pero tenía que ser enfrentada. Con el corazón resonando de incertidumbre, Valentina dio un paso más hacia don Ricardo. Tal vez que ambos sepamos pueda sanar nuestras heridas, pero primero, necesito saber todo. La noche se oscureció un poco más, llenando el taller de inquietud. Un nuevo ciclo comenzaba entre ellos, y Valentina ya no podía dar marcha atrás. La verdad la esperaba, y ella estaba lista para descubrirla, pero, en el fondo, una inquietud permeaba su ser. ¿Realmente podría soportar lo que vendría? Mientras el destino se movía en un delicado equilibrio, Valentina se preguntaba, con el corazón en la garganta, si las revelaciones del pasado podrían volver a romperla. Valentina sintió como la incertidumbre le pesaba en el pecho. La noche estaba inmersa en silencio, y el eco de las palabras de don Ricardo reverberaba en su mente. Todo lo que había creído conocer sobre su madre estaba a punto de desmoronarse. ¿Podría realmente enfrentar la verdad? ¿Qué es lo que necesitas contarme? Preguntó, su voz un hilo entre la determinación y el miedo. ¿Por dónde empiezo a buscar las respuestas? Don Ricardo la miró con tristeza, como si el peso de su historia estuviera a punto de desbordar. Hay cosas que involucran decisiones, promesas quebradas y un amor que se volvió complicado, comenzó. Cuando conocí a tu madre, todo parecía perfecto. Pero el tiempo nos mostró que, a veces, el amor no es suficiente. ¿Qué quieres decir? Interrumpió Valentina, incapaz de contener la ansiedad que la consumía. Ella era la luz en mi vida, Valentina. Pero había sombras. El lugar donde vivimos, las expectativas familiares, todo eso creó un abismo entre nosotros. Y aunque ella deseaba ser libre, se sentía atada, explicó, su voz cargada de nostalgia. Valentina parpadeó, intentando comprender cada fragmento de la historia. ¿Por eso se fue? ¿Por eso no estuviste a su lado? La amabas, y aún así, no luchaste por ella.
Creí que lo mejor era dejar que se marchara, confesó don Ricardo, una tormenta de remordimientos en su mirada. Esa decisión me persigue, pero pensé que sería lo que ella quería. Jamás quise hacerle daño. Valentina sintió como una ola de rabia y tristeza la engullía. Lo hiciste, le hiciste daño. De algún modo, su sufrimiento es parte de tu historia. ¿Sabes lo que es vivir sin una madre? La ausencia de una figura que amo, es un constante recordatorio de que no había nada en mi vida que lo fuera todo. Yo sé que no puedo cambiar tu dolor, y lo lamento. Lamento haberme dejado llevar por mis propios miedos en lugar de enfrentar la situación, respondió don Ricardo, la culpa visible en cada línea de su rostro. La sala se llenó de un silencio pesado. Las lágrimas de Valentina volvían a arremolinarse en sus ojos. ¿Y mi madre? ¿Qué decisiones tomó ella? ¿Las mismas que tú? ¿Qué la llevó a irse sin mí? Preguntó, su voz ahogada por la angustia. Don Ricardo se movió, como si tuviera que reunir el coraje para continuar. Tu madre también amaba, pero había un miedo profundo que la mantenía prisionera. Ella pensaba que el amor significaba sacrificio, y por eso se entregó en un camino lleno de dolor, explicó. Nunca le dije que podía dejar todo atrás. Nunca la ayudé a ver que su vida no estaba definida por su pasado. Valentina se sentó en una silla cercana, aturdida por todo lo que estaba descubriendo. ¿Cómo puedo creer que todo lo que hiciste estuvo justificado? No puedes simplemente retomar tu lugar como si nada, don Ricardo. Soy yo la que ha vivido bajo la sombra de lo que pasó. Lo que quiero es que encuentres la paz, Valentina. Tu madre puede que haya dejado de luchar por sí misma, pero tú aún tienes tiempo, contestó, su mirada volviéndose intensa. Y lo que vayas a decidir, lo voy a respetar. Las palabras de don Ricardo tocaban fibras sensibles dentro de ella. La verdad era una espada de doble filo, podía liberar o destruir. ¿Podía realmente enfrentarse a la historia fantasma que había dejado su madre y descubrir el camino hacia la luz? Entonces, ¿qué imagen se dibuja en tu mente entre tanto dolor y decisiones cerradas? Preguntó Valentina, intentando controlar el temblor en su voz. ¿Qué haces tú para sanarte? Su pregunta flotó en el aire, y don Ricardo pareció tomarla con seriedad. Había una verdad a punto de revelarse, la verdad que podría cambiarlo todo. Valentina sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Hay un lugar donde todas las historias comienzan de cero, Valentina. Un lugar donde los secretos pueden dejar de ser opacos, dijo él, con un brillo en los ojos. Y quizás sea allí donde podamos encontrar respuestas. Valentina tragó saliva, sabiendo que ni ella ni don Ricardo estaban listos para lo que ese encuentro significaba. Pero, en el fondo, había una pequeña llamarada de esperanza. La noche aún la esperaba con desafíos, y la sensación de que estaban al borde de algo monumental la embargaba. Dime dónde, don Ricardo, murmuró, tengo que saberlo todo, y enfrentar al pasado que tanto nos pesa. Y mientras las sombras de la noche danzaban a su alrededor, Valentina sintió que un nuevo destino la aguardaba a la vuelta de la esquina. La verdad estaba cerca, y ella estaba lista para descubrirla. Sin embargo, se preguntaba si, al final, el pasado no la consumiría. Don Ricardo tomó una respiración profunda, como si cada palabra que a punto de pronunciar pudiera cambiar todo. El lugar que te menciono, es un pueblo al que mi familia solía visitar. Se llama San Evaristo. Ahí, los recuerdos de tu madre están más vivos que en cualquier otro sitio. ¿San Evaristo? Valentina lo repitió, tratando de grabar el nombre en su mente. Nunca había oído hablar de ese lugar. Era un refugio para ella. Allí encontró un rincón de libertad, un espacio para soñar. Pero también es donde surgieron las primeras grietas en su alma y donde las decisiones comienzan a complicarse, contó don Ricardo, su mirada distante, como si estuviera reviviendo momentos añorables. Debes conocerlo, Valentina. Quizás, al caminar sus calles, puedas entender lo que ella sintió. El corazón de Valentina se aceleró. Una puerta que siempre había estado cerrada estaba, por fin, a punto de abrirse. ¿Podrías llevarme? Necesito verlo, necesito saber. Siempre sentí que había algo más, algo que se me escapaba.
Por supuesto, respondió él, con una mezcla de culpa y alivio. Pero hay algo más que debes saber. No puedo ir yo solo. Hay personas que aún me recuerdan, y puede que no todas tengan la mejor impresión de mí. Valentina frunció el ceño, sintiéndose intrigada y a la vez inquieta. ¿Qué tipo de personas? Amigos de tu madre, maestros, incluso antiguos conocidos que pueden tener sus propias versiones de la historia. Quiero que estés preparada, porque puede que lo que encuentres sea más desgarrador de lo que imaginas, aseguró don Ricardo, con seriedad. Ella asintió, aunque el miedo comenzaba a carcomer su determinación. ¿Qué si las respuestas que buscaba la herían aún más? Pero, a la vez, no podía rechazar la oportunidad de conocer por qué su madre había tomado esas decisiones. No tengo miedo de escuchar la verdad, afirmó, su voz firme a pesar de la tormenta de dudas. Bien, dijo don Ricardo, un leve destello de orgullo iluminando su rostro. Partiremos al amanecer. Propondré que nos acompañen algunas personas de confianza. Ellos pueden ayudar a arrojar luz a ese camino que tanto necesitamos recorrer. Valentina sintió un ligero temblor de anticipación. ¿Y si mi madre sí luchó por ser libre? ¿Y si me dejó porque no podía soportar el peso de su pasado? No lo sé, Valentina, confesó don Ricardo. Pero es tiempo de enfrentar esos fantasmas. No más evasiones. Si cual sea la verdad, tienes derecho a conocerla. La noche se deslizó lentamente a su alrededor. La promesa de un nuevo día pulsaba con energía renovada. Valentina sintió que una conexión se formaba entre ella y don Ricardo, una alianza para descubrir el laberinto de la vida que dejó su madre. ¿Qué pasará si al final todo lo que encuentre es dolor? ¿Y si lo que era su lucha se convierte en la mía? Valentina expresó, sopesando el peso de sus propias preguntas. A pesar de todo, había un fuego en su interior que no podía ignorar. Entonces, lo enfrentarás. Al final del dolor, siempre hay crecimiento, respondió don Ricardo con firmeza. Y prometo que, sin importar lo que pase, estaré a tu lado. Con esas palabras, Valentina sintió un hilo de esperanza cosiendo sus fragmentos desgastados. Se levantó y miró por la ventana. Esa noche estaba cargada de promesas, y aunque la incertidumbre seguía presente, un dejo de valentía comenzaba a brotar en su pecho, pero, a medida que se preparaba para el viaje, una pregunta la atormentaba. ¿Estaba realmente lista para descubrir la historia que había consumido tanto tiempo, tanto dolor y tanto amor? El sol aún no había salido cuando Valentina se encontró al borde de un nuevo comienzo, el eco de sus pensamientos resonando. ¿Qué secretos aún permanecen en San Evaristo? ¿Y qué sacrificios estaré dispuesta a enfrentar para conocerlos? El amanecer llegó despacio, como si el sol también temiera enfrentar lo que se avecinaba. Valentina se despertó con el canto de los pájaros, pero en su pecho solo había un silencio inquietante. La maleta, aún sin cerrar, ocupaba un rincón de la habitación, recordándole que hoy era el día. La idea de viajar a San Evaristo la llenaba de nervios, como si el pueblo tuviera el poder de abrir cicatrices que creía cerradas. Se vistió rápidamente, cada prenda como un escudo contra el frío de lo desconocido. Asomándose por la ventana, vio a don Ricardo prepararse. Su figura parecía distante, como un viejo amigo esperando una respuesta en un momento crucial. Se preguntó cómo era posible que un simple viaje pudiera cambiarlo todo. Valentina, dijo don Ricardo, al entrar a la casa. ¿Lista para partir? Sí, creo que sí, respondió, su voz un hilo tambaleante. Cuando se subieron al auto, una mezcla de emoción y miedo la envolvió. Don Ricardo la miró de reojo, como si pudiera leer sus pensamientos. Recuerda, no estamos solos en esto. La gente tiene historias complejas, y a veces, la verdad puede doler. El viaje se sintió largo, y el paisaje cambió alrededor de ellos. Desde las fábricas y edificios de la ciudad, hasta las colinas verdes que bordeaban el camino. Valentina sintió como si cada kilómetro fuese una distancia hacia su propio corazón perdido. Al llegar a San Evaristo, el pueblo parecía sacado de un sueño, calles de adoquines, árboles florecientes, y casas que parecían contar secretos. Todo era tan familiar y extraño al mismo tiempo. Valentina no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. Ese es el café donde tu madre solía venir,
le indicó don Ricardo, deteniéndose frente a un pequeño local de paredes amarillas. Y más allá, la escuela donde estudió. Mientras caminaban, notó que algunos rostros se volvían a mirarlos. Eran miradas llenas de reconocimiento, de murmullos entre dientes. ¿Qué piensan de nosotros?, preguntó Valentina, inquieta. Es complicado. Algunas memorias son dulces, otras amargas. Pero es hora de enfrentarlas, contestó él, guiándola hacia el café. Al entrar, el aroma del café recién molido y el sonido del charlar de la gente la envolvieron. Una mujer mayor la observó intensamente desde la barra. Sin poder resistir, Valentina se acercó. «¿Conoce a mi madre?», la mujer la miró, los ojos llenos de sabiduría y pesar. Sí, Emma. Era brillante, llena de sueños. Pero su historia no es simple, dijo, esbozando una sonrisa triste. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras de la mujer eran como un eco de preguntas que nunca se había atrevido a formular. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no volvió? Ah, querida, algunas veces la vida nos aleja de casa. Y no siempre por voluntad propia, respondió la mujer, y su mirada se tornó más seria. Tu madre tomó decisiones difíciles, y a veces, esos caminos nos llevan a lugares oscuros. La incertidumbre se apoderó de Valentina. Revisó en su mente lo poco que sabía de su madre, pero ahora la inquietud crecía. ¿Qué más había detrás de la dulzura de las memorias? ¿Qué decisiones atormentaban su pasado? ¿Qué es lo más doloroso que podrías descubrir? Una voz resonó detrás de ella. Era don Ricardo. Puede que encuentres respuestas, pero no todas serán lo que esperas. Valentina cerró los ojos un momento, imaginando lo que podría salir de esas sombras. En el fondo, una parte de ella quería huir, que el tiempo volviera atrás, pero sabía que no podía. La verdad la llamaba con un susurro, y sus pasos empezaron a dirigirse hacia el centro del pueblo, donde más historias la esperaban. ¿Está lista para las respuestas que podrían romper su corazón?, preguntó don Ricardo, mirándola con preocupación. Valentina tomó aire, dándose cuenta de que la valentía comenzaba a surcar el miedo en su pecho. Estoy lista, aunque no sé si voy a poder soportarlo. A medida que avanzaba, un sentimiento de determinación crecía en ella. La verdad estaba al alcance de su mano, pero de repente, una figura conocida apareció entre la multitud. La piel de Valentina se erizó. Es ella, murmuró, el eco de su corazón retumbando en su pecho. La figura se acercaba, su propio rostro reflejado en la mirada ajena. La conexión era inconfundible. Era una mujer, joven. Valentina encontraba un par de ojos que la miraban con expresión de reconocimiento silencioso. Era su madre. ¿Qué significa esto?, se preguntó, sintiendo un torbellino de emociones a punto de desbordarse. Aquel inesperado encuentro prometía respuestas y, al mismo tiempo, un sinfín de dudas. Con un hilo de voz, Valentina se atrevió a preguntarle, ¿por qué no volviste? Y en ese instante, el peso de su pasado comenzó a desmoronarse. Valentina sintió que el tiempo se detuvo mientras aquellas palabras flotaban en el aire. La mujer frente a ella la observaba con una mezcla de sorpresa y dolor, como si su sabia mirada hiciera una evaluación instantánea de todo lo que había perdido y todo lo que había significado. ¿Por qué? Porque no sabía cómo volver, murmuró la mujer, rompiendo el silencio que se había instaurado entre ellas. Su voz, aunque suave, llevaba consigo el peso de años de distancia. Valentina se sentía como si la tierra bajo sus pies temblara. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no te quedaste? ¿Por qué te alejaste de mí? Las preguntas surgieron, una tras otra, como una corriente imparable, deseando que su madre hallara respuestas entre ellas. Emma se pasó una mano por el cabello, tratando de organizar sus pensamientos mientras los murmullos de la gente a su alrededor parecían desvanecerse. Hay cosas que no quería que tú supieras, cosas que podrían haberte herido. Tomé decisiones que creí que eran las mejores, aunque duelen, Valentina. Cuanto más tiempo pasaba, más difícil era volver. Valentina sintió cómo la angustia empezaba a ahogarla. Su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de la realidad que se cernía sobre ella.
Lo que había creído mariposas en su estómago al encontrarse con su madre ahora se transformaba en un nudo de dolor. ¿Qué monstruos acechaban en el pasado? Dices que lo hiciste por mí, pero eso no justifica el vacío que dejaste. ¿Cómo pudiste alejarte sin hacer un esfuerzo por comunicarte? Valentina se sentía a la vez furiosa y herida. Las imágenes de su infancia, de cumpleaños sin su madre, de momentos importantes que ella nunca compartió, se agolpaban en su mente. Lo sé, y por eso estoy aquí, Valentina. Quiero explicarte, quiero que entiendas, respondió Emma con la voz temblorosa, como si finalmente se liberara de un peso invisible. No fue una decisión fácil. San Evaristo arrastra sus propios secretos, y sabía que estaría en peligro si regresaba. Y quise protegerte de todo eso. ¿De qué peligro hablas? Valentina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La respuesta podía abrir una puerta a algo inimaginable, a un relato que cambiaría por completo su percepción sobre su madre. Necesito saber la verdad, toda la verdad. Don Ricardo, que había permanecido a un lado, dio un paso hacia ellas. Tal vez deberíamos encontrar un lugar más privado. Hay cosas que no se pueden decir a la vista de todos. Su preocupación reflejaba la gravedad del momento. Valentina lo miró y asintió, sintiéndose atrapada en una telaraña de emociones y decisiones, mientras caminaban hacia una pequeña plaza alejada. Valentina sintió la mirada de los curiosos en su piel, susurros invisibles que retumbaban en su cabeza. ¿Quién es esa mujer? ¿Es realmente su madre? Emma caminaba a su lado, sus pasos vacilantes. En cada pisada se percibía el peso de un pasado compartido y olvidado. Valentina no sabía si estaba lista para lo que su madre pudiera revelar. La confusión y el miedo se entrelazaban con un hilo de esperanza. Te prometo que te diré todo, Valentina, dijo Emma, y su voz, aunque firme, se quebraba por momentos. Me he llevado secretos demasiado tiempo. Es hora de que tú sepas. Pero estará lleno de dolor, y mucho más complicado de lo que imaginas. Valentina se detuvo, sintiendo que el mundo se paralizaba una vez más. A veces, el dolor es lo que necesitamos para sanar, dijo, sintiéndose rara y extraña al expresar algo que ella misma no sabía si creía. Pero todo eso se había vuelto inevitable. ¿Me prometes que no me dejarás otra vez, que no me perderás? La pregunta estuvo en el aire, cada palabra flotando con un deseo casi desesperado. Emma la miró, un brillo de lágrimas en los ojos. Nunca, nunca más. El eco de esa promesa resonó entre ellas, llevándolas hacia un futuro incierto e inconmensurable. Justo cuando creían que podían encontrar la paz, un grito lejano rompió la serenidad del momento. Valentina. Emma. La voz que las llamaba era familiar y punzante. Valentina giró nuevamente, el rostro empapado en sorpresa, al reconocer a un viejo conocido que había regresado a sus vidas. ¿Qué significa este regreso para ellas? El impacto de esa aparición tenía el potencial de mudanza, y cada pregunta sin respuesta avanzaba como una sombra alargada en el crepúsculo. Valentina parpadeó con incredulidad al ver a Lucía, su amiga de la infancia, que había estado desaparecida desde hacía años. Con el rostro arrebatado por la sorpresa y un torrente de emociones, la pequeña figura se acercaba con pasos apresurados, sus ojos brillantes de agitación. Valentina, no puedo creer que seas tú, exclamó Lucía, abrazándola con fuerza. El contacto la hizo sentir un remolino de recuerdos, risas en la calle, juegos en la plaza, esa conexión inquebrantable que existía entre dos jóvenes soñadoras. Pero el abrazo se tornó en un espasmo de confusión cuando la mirada de Lucía se desvió hacia Emma. ¿Quién es ella? La pregunta flotó en el aire, con un tono que revelaba tanto asombro como desconfianza. Valentina abrió la boca para responder, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Era como si todo el peso del momento presionara sobre ella. Esa es mi madre, finalmente murmuró, sintiendo como sus latidos resonaban con fuerza dentro de su pecho. La revelación sitió como una roca en el estómago, especialmente cuando se dio cuenta de que no era solo un reencuentro entre viejas amigas, sino un encuentro que implicaba verdades complicadas y pesares añejos. Lucía dio un paso atrás, con el rostro cambiado por la sorpresa. ¿Tu madre Emma?
He oído tantas historias sobre ti. Se decía que habías desaparecido. Su voz se apagó, la confusión marcaba su semblante. ¿Es cierto lo que dicen? Que regresas a un lugar que te debe. Emma, a un lado, exhaló un suspiro que sonó como una mezcla de desesperación y resignación. Lo sé, Lucía, y entiendo tus dudas. Todo lo que he hecho ha sido con dolor, pero hay cosas en juego que no puedes imaginar. Valentina, sintiendo que el momento se desbordaba, miró fijamente a Lucía. ¿Por qué volviste? La pregunta salió como una flecha, impregnada de un temblor que tremía su voz. No porque no estuviera feliz de ver a su amiga, sino porque incluso lo que sentía estaba envuelto en un torrente de emociones diferentes. Tenía que regresar, respondió Lucía, la voz temblando. Pasaron cosas desde que me fui, y ahora hay personas que andan buscando la verdad. He encontrado algo que puede cambiarlo todo. El aire de la plaza se volvió denso, lleno de implicaciones y secretos que estallaban como fuegos artificiales en el firmamento de sus vidas. Valentina recordó las historias que escuchó en el barrio sobre traiciones y peligros, sobre un San Evaristo que guardaba secretos más oscuros de lo que ella imaginaba. La revelación de Lucía parecía encajar con el quebrado relato que Emma empezaba a narrar. ¿Qué más has descubierto, Lucía? Preguntó Emma, ya centrando su atención en la amiga de su hija. Sobre tu pasado, sobre los desafíos que enfrentaste, Lucía titubeó. Existen personas que no se detendrán ante nada para evitar que la verdad salga a la luz. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Muchos secretos giraban alrededor de ellas, y arrastrar la confusión que había crecido por años iba a ser más difícil de lo que había imaginado. Mientras Lucía hablaba, cada palabra parecía añadir un peso adicional a la carga que llevaban. Sé que podría ser peligroso, pero si podemos unir nuestras fuerzas, quizás podamos derribar las barreras que nos mantienen en silencio. Valentina miró a Emma, cuyo rostro ahora estaba pálido. Lo que no me has contado, todo lo que enfrentamos, ¿de verdad está relacionado? La conexión brillaba en el aire por primera vez, como si una verdad nuclear estuviera al borde de ser revelada. Emma, con su voz quebrada, solo pudo sentir, y en ese momento, el eco de una verdad compartida rompió el silencio de la plaza. Pero en el fondo, Valentina sabía que ese eco de unión estaba pintado de tinta oscura, que los peligros de San Evaristo estaban más vivos que nunca. Un nuevo grito resonó en la distancia, una voz familiar pero llena de desesperación. Valentina. No te vayas. Las miradas se encontraron abruptamente, y Valentina sintió la inquietud calar en ella. ¿Qué más estaba por descubrir? ¿Qué ocultos secretos les aguardaban para hacer estallar su frágil mundo? Era una decisión monumental que se cernía sobre ellas, un camino lleno de sombras y promesas, y cada instante que pasaba hacía más palpable el peso de la revelación que estaba a punto de romper con todo lo que conocían. Valentina sintió que su corazón latía más rápido a medida que su mirada se deslizaba entre Lucía y Emma. La plaza, que antes parecía familiar, ahora estaba llena de tensiones inexplicables. El grito que había resonado justo ahora hacía eco en su mente, arrebatando el ímpetu de la emoción que solo un instante antes las unía. ¿Quién es? De repente, la voz de Emma sonó más resuelta, pero Valentina pudo ver el miedo destellando en sus ojos. Lucía se había vuelto hacia la dirección del grito, y su cara reflejaba una mezcla de reconocimiento y temor. Es Miguel, murmuró Valentina, recordando al chico del barrio que siempre había estado un paso adelante en los escándalos y peligros de San Evaristo. Un nudo se formó en su garganta al pensar que él era quien venía por ella. ¿Por qué gritaba de esa manera? Dijo que tenías que irte, explicó Lucía, apretando los labios, como si el mismo nombre de Miguel tuviera un poder que cualquiera pudiera percibir. Escuchó lo que venimos a investigar, y no es seguro. Él nunca ha sido una amenaza, replicó Valentina, tratando de no dejar que el pánico se apoderara de ella. Pero a medida que las dudas comenzaron a enroscarse en su mente, recordó las noches que pasaron jugando a descubrir historias en las sombras, las incertidumbres que formaban parte de su vida diaria. No lo sabes, interrumpió Emma, su tono grave y decidido. En este lugar, las cosas no son lo que parecen. Miguel tiene conexiones que ignoran las intenciones de los demás.
Puede que tengas que tomar decisiones difíciles, Valentina. La tensión crujió en el aire, y Valentina se obligó a pensar con claridad. ¿Qué quieres decir? Se sintió como un hilo enredado, listo para romperse con cualquier tensión adicional que pudiera surgir en ese momento. Que quizás no puedas confiar en él como lo hiciste antes, sugirió Lucía, su voz más suave pero cargada de advertencias. A veces, la lealtad se tañe con otros matices en este juego. Te digo esto porque lo he vivido. En el fondo, Valentina sabía que algo debía cambiar, pero no podía dejar que el miedo moldeara sus decisiones. La mirada intensa de Lucía le decía que sus intuiciones eran más que simples conjeturas. Su corazón estaba en un tira y afloja, repleto de recuerdos que prohibían permitir que la traición se interpusiera en una conexión tan pura como la de su niñez. Necesito hablar con él, se decidió, y sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia la entrada del parque. Sintiéndose incapaz de ignorar su instinto, un deseo de descubrir la verdad más allá del dolor que había envuelto su vida en los últimos años. No era solo encontrar a Miguel, era también obtener respuestas que les dieran claridad. Valentina, espera, llamaron Emma y Lucía a la par, pero ella continuó adelante. Cuando sus ojos se encontraron con Miguel, una sombra de preocupación cruzó la cara de él. Valentina, tienes que escucharme. No estamos a salvo aquí. Hay quienes buscan lo que sabes, y ellos no jugarán limpio. Su rostro estaba pálido, como si el peso de otras verdades lo aplastara. ¿Qué sabes? La pregunta escapó de sus labios como un tiro certero, trazando un camino a la confrontación que estaba por comenzar. El sonido de pasos apresurados se acercó, y la atmósfera se volvió eléctrica. En un instante, el aire se llenó de una urgencia palpitable, como si toda la plaza pudiera sentir que algo estaba destinado a romperse. Miguel tomó su brazo, llevándola un paso más cerca del peligro. Nos estamos quedando sin tiempo, Valentina. No confíes en Lucía. Ella no es quien dice ser. Las palabras retumbaron en su mente como un eco, y con cada sílaba se desbarataba la verdad que había construido hasta ese momento. Valentina miró hacia atrás, encontrando a Lucía y Emma con expresiones que no podía descifrar. Todo lo que pensaba que entendía se desvanecía. ¿Quién está detrás de esta trama? Valentina sintió que el universo se compría sobre sus hombros mientras un nuevo velo de incertidumbre caía sobre ella. Los secretos que estaban a punto de ser revelados podían cambiarlo todo. Y en ese momento, supo que la única salida estaría marcada por decisiones rápidas, donde la valentía y el miedo se entrelazaban. ¿Qué pasaría cuando las revelaciones finalmente salieran a la luz? La respuesta podía ser la clave para salvar sus vidas o destruirlas por completo. Valentina estaba en el centro de un torbellino emocional. Lucía y Emma se encontraban a su lado, y el eco de las palabras de Miguel resonaban en su mente. Todo lo que había creído conocer, cada lazo que había tejido, está a un paso de deshacerse. La plaza, que antes representaba una esperanza renovada, ahora se llenaba de tensiones familiares y secretos oscuros. Valentina, escúchame, insistió Miguel, su mirada llena de preocupación. No puedes confiar en ella. Las cosas no son lo que parecen. Pero Valentina necesitaba respuestas. No podía dejar que el miedo la dominara. Apretó los dientes, sintiendo el peso de la verdad acumulándose en su pecho. ¿Qué sabes de Lucía?, preguntó, la firmeza en su voz sorprendiendo incluso a ella misma. Es un juego, Valentina. Vendió su lealtad por un par de promesas vacías. No puedes dejar que te distraiga de lo que realmente importa. Miguel la miraba intensamente, como si su propia realidad colapsara a su alrededor. Pero su impulso por conocerla y entender su historia era más fuerte que cualquier advertencia. ¿Y qué importa la verdad si me separa de los que amo?, fue lo que le salió del corazón. Valentina se volvió hacia Emma y Lucía, buscando su apoyo, buscando en sus caras los fragmentos de verdad que pudieran ayudarle a deshacer el torbellino en el que estaba. Valentina, necesito que me confíes, de verdad, Lucía habló, su tono lleno de desesperación. Siempre he querido protegerte. No importa lo que Miguel diga, nos unimos por un propósito. Lo que descubramos hoy cambiará nuestras vidas.
Estas palabras encendieron una luz de determinación en el pecho de Valentina. ¿Y si efectivamente Lucía era una aliada? Pero aún había reticencias incrustadas en su mente. La pregunta más profunda era si Emma era realmente parte de sus decisiones de protección o una más de las sombras de su vida. Esto empezó Valentina, girándose hacia Emma. Todo esto me duele. He estado buscando a mi madre, y ahora que te tengo aquí, no sé si confío en que la verdad que me digas será la verdad que necesito. ¿Cómo puedo saber si todo lo que has hecho ha sido por amor o solo para escapar del pasado? Emma, con los ojos iluminados de lágrimas, le respondió, no quería que cargaras mi dolor. Cada decisión que tomé fue pensando en ti. Detrás de cada error, siempre estaba la esperanza de que algún día pudieras entender. La atmósfera opresiva se despejó un poco al escuchar las palabras sinceras de su madre. Una chispa de comprensión iluminaba a Valentina, y por un instante olvidó la amenaza revelada por Miguel. Entiendo que este viaje ha sido complicado para ti. Pero quiero sanar. Quiero que la oscuridad que nos ha limitado ya no sea parte de nosotros, dijo, su voz resonando con convicción. Lo haremos juntas, respondió Emma, extendiendo su mano. No podemos volver atrás, pero podemos seguir adelante. Esta vez, no habrá más secretos. Lucía sintió, su poder de persuasión tornándose palpable. Lo que sea que esté detrás de esto no importa si estamos unidas. Todo lo que hacemos tiene un propósito y siempre puede ser reparado. Valentina sintió la determinación madurar en su interior. No iba a dejar que los secretos de su madre la definieran. Tenía que enfrentar la verdad, y lo haría con aquellas que verdaderamente amaba. Entonces, necesitamos ir de frente, declaró Valentina, sintiendo que el peso en su pecho se aligeraba. Debemos desenterrar esos secretos. No solo los de mi madre, sino los que todos hemos cargado. Quiero saberlo todo. La mirada decidida de Valentina caló hondo en los corazones de los presentes. Esa era la clave. La verdad no era un destino, sino un viaje que tenía que hacerse en compañía, en amor. Mientras se adentraban al camino que su madre había elegido, Valentina sintió como una nueva luz comenzaba a brillar en su vida. No podía cambiar el pasado, pero la unión que ahora se forjaba a su alrededor la fortalecía y la envalentonaba, pero, en el fondo de su mente, las advertencias de Miguel aún danzaban como sombras en la luz naciente de su verdad. Había un ecosistema complejo de emociones y secretos, pero Valentina se sintió capaz de enfrentarlos. Sabía en su alma que, al final, la fuerza de su pasado y la verdad sobre la traición no podrían opacar el amor que estaba construyendo. Vamos, tomando la mano de su madre y la de Lucía, miró hacia adelante, donde un oscuro futuro se combinaba con promesas de luz. No nos volveremos a separar. El viaje que había comenzado hace tanto, liderado por un gesto de bondad en el mercado, ahora era un camino hacia la sanación. Uniendo sus almas, se adentraron juntas en lo desconocido, dispuestas a descubrir cada secreto y a combatir cada sombra que amenazara con destruir su nuevo hogar. Mientras el sol comenzaba a caer, el destino se perfilaba cargado de misterios. Valentina sintió una mezcla de emoción y nerviosismo, pero en lo más profundo, la certeza estaba anclada. La luz siempre triunfa sobre la oscuridad, y ahora, más que nunca, estaban listas para enfrentar todo. Así, la historia fue transformada en una travesía de amor, redención y valentía, dejando la puerta abierta a infinitas posibilidades. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias emocionantes. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones a este final impresionante y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir.